Cuali, Tonali. Bueno, amigos del CAIC, Cuali, Tonali a todos. Y ahorita ya estamos en la parte de la discusión, ¿no? Ya cuando estamos intentando enfocar la discusión, aquí en la discusión de un artículo es donde viene la parte de, de los pensamientos, de las fortalezas, de las debilidades. Y entonces podríamos decir que se podría dividir en tres partes. O sea, la discusión la podríamos dividir prácticamente como si fuera un embudo así. Y entonces, cuando yo estoy diciendo que es como un embudo así, quiero decir que hay un embudo que llega más o menos así. Y entonces, la primera parte es como retomar los antecedentes, en donde la enfermedad es no sé qué, los niños que tienen asfixia perinatal son niños que tienen muchas cosas malas, y después empiezas a decir, nosotros encontramos esto, y entonces cuando vas diciendo lo que encontraste, y lo vas narrando de que no hubieron diferencias significativas, pero parece ser que tiene tendencia, o destacas lo que encontraste, ¿no? No se trata de repetirlo, pero sí encontrar, pero sí eh, destacar lo que encontraste y, y contrastarlo y contrastarlo con los artículos de la literatura, ¿no? Ese es así como que muy importante. Y después ya viene aquí un apartado súper importante que no se les puede olvidar, que es, ya que hiciste el contraste con todo lo que está escrito en la literatura, intentando parecerte o no a la literatura, viene algo aquí intermedio que es súper importante, que son las debilidades. Aquí van las debilidades del estudio, ¿no? Entonces, en estas debilidades es, por ejemplo, ahorita Lupita nos decía, bueno, como fue un estudio observacional, en el IMSS no todos los pacientes reciben la misma atención, no tuvimos todas las características, y después de aquí, después de que le eches a tu estudio, o sea, eres muy fuerte, estimado Nacho, eres así, le das con todo a tu propio estudio, y después pones las fortalezas. Una vez que pones las debilidades, ahora dices, bueno, sí tuve muchos problemas, hubieron muchos problemas en el estudio, pero la fortaleza de este estudio es que los pacientes que fueron incluidos con muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, aquí como que vuelves a rescatar el estudio, ¿no? Como vuelves así, ¿no? Estaba todo mal, pero lo rescatamos como los grandes. Y finalmente, tienes que tender la cama para llegar a un punto muy básico que son las conclusiones. Las conclusiones son las conclusiones del estudio. Conclusiones del estudio. Aquí ya no se vale fumar marihuana, ni se vale ninguna otra. Acá arriba la marihuana es acá arriba, ¿no? No, pues, dice Yael, no, pues la radioterapia es buenísima y va a salvarle la vida absolutamente a todos y no hay nadie que no se salve con la radioterapia. Pero en las conclusiones del estudio se dice cuántos fueron los sujetos que van a recibir el beneficio, ¿no? Muy, muy importante esto. Y entonces, esta es la parte así es como se estructura la discusión, como yo estructuraría la discusión del estudio. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cuál fue su experiencia, estimada Lupita? ¿Cómo lo En hiciste? discusión, bueno, es que nosotros hicimos material y métodos, doctor. Mm, La tarea fue sobre material y métodos. bueno, pero la siguiente tarea va a ser discusión. Ok. Entonces, Bueno, esta discusión va a quedar para la siguiente tarea, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que llevar? Y material y métodos es una receta de cocina, ¿no? Entonces, material y métodos, ¿cómo es, doctor, yo estimada Lupita? puedo, ¿me escuchan?
Hola, hola. Sí, Yaelcita, cuéntame. Aprovechando esta parte ahora de la discusión, Sí, yo he observado que, bueno, muchos artículos, la conclusión en realidad es muy, muy cortita, ¿no? sí O es. sea, ponen un párrafo, 5 líneas, o sea, es algo muy concreto. Sí, Y honestamente a mí en la experiencia de otros trabajos, es algo que me ha costado mucho poder decidir qué tan corto, o sea, bueno, en algunos trabajos me han criticado que sea muy extensa, ¿no? Que sea una conclusión muy extensa si se supone ya debe ser algo muy concreto. sí, Entonces, mi duda es, ¿en verdad es algo que tiene que ser así tajante, un párrafo, mm, no sé, bueno, ya seguramente en la próxima clase vamos a poder ver nuestras propias conclusiones, pero si existe algo así que sea de verdad algo que sea tan preciso, o sea, es sí, como la radioterapia sirve, punto, casi, casi, ¿no? No, sí. no sirvió. En realidad, Yael, las conclusiones es más o menos el título y a partir del título la respuesta a la pregunta. Por ejemplo, si pones factores de riesgo asociados a COVID, en las conclusiones va a decir, los factores de riesgo que más se asocian a COVID son inmunodeficiencia, diabetes, hipertensión y tal. O sea, entonces es prácticamente el título y del título aparece la conclusión. Como que a lo que te truje, chencha, ¿no? O Ujú. sea, a lo que vas. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Pero ahora, Lupita, material y métodos, ¿cómo es? ¿Cómo es la escritura de material y métodos? Cuál sería el primer paso de material y métodos? Bueno, definir el tipo de estudio. Bravo. Y entonces aquí en el tipo de estudio hay de dos sopas. Uno, o describo el tipo de estudio o pongo la parte metodológica. Entonces, tipo de estudio, por ejemplo, podría ser una corte. Y si es una corte, estimada Luz, ¿qué otra cosa le podrías poner en una corte? O sea, ¿qué apellidos podría tener una corte? Ah, no te escuchas. Armando, ¿qué apellidos pudiera tener una corte? En una corte, pues sí es prospectiva, bueno, prolectiva o puede ser prolectiva o retrolectiva. O histórica, ¿sí? Ahora sí, Armando, te doy la palabra. Si es una corte histórica, ¿cómo le pondrías tú aquí a la descripción del estudio? Prolectiva o retrolectiva. Ah, si es retrolectiva, es histórica. Así se llama, corte histórica. Si es retrolectiva. Armando, ¿y cómo le pondrías este tipo de estudio? ¿Cómo le pondría, doctor? Si Entonces, es una corte longitudinal, ya sea, como decían, prospectiva, retrolectiva o como usted decía, que es histórica igual, pero no sé cómo se refiere de que, cómo le sí, pondría. la descripción del estudio quedaría observacional, prolectivo, Ah, analítico, sí, ¿sí? sí, al final es una corte donde es observacional eh, y analítico. Ok. Entonces, ese sería como el primer paso. Y después, ¿cuál le pusieron de ingrediente? Luz, no, Luz ya se fue. Yaelita, ¿cuál le pusieron qué le pondrían de segundo paso? Bueno, ¿dónde se desarrolló? ¿Dónde se realizó el estudio? Ok, lugar. Eso es muy importante, el lugar donde se desarrolló. ¿Por qué es importante? Porque define el tipo de paciente, ¿no? De población. Bien, entonces no es lo mismo un primer nivel de atención que un segundo nivel de atención que un tercer nivel de atención. O sea, con los sesgos que eso puede tener, ¿no? O sea, y después, en tercer lugar, Nacho, ¿qué pondrías? En tercer lugar, este, cómo se juntó a
a los participantes los criterios de Bravo. inclusión. Criterios de inclusión, criterios de exclusión, y diferenciando muy bien que hay una gran diferencia entre los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y los de no inclusión, ¿no? O sea, exclusiones Los de ya la una vez que eliminación. están adentro, se salieron, ¿por qué se salieron? Y los de no inclusión es preferí no meter a este tipo de estudios. Y entonces hay que tener en cuenta este punto, porque en este punto se tienen que hacer estos árboles que les llaman árboles consort o diagramas de flujo de Strobe, en donde tienen que ir poniendo que se incluyeron tantos pacientes, de los cuales se excluyeron tantos, y después fueron quedando estos pacientes y en el seguimiento se salieron tantos, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante para que vayan pensando en cómo se arma esto, ¿no? O sea, esto te va a llevar a un flow chart o un árbol de decisiones o de flujos, ¿sí? Doctor, una pregunta. Eso ya no se describe en alguna parte del artículo, ¿verdad? Solamente en el flujo, en el diagrama de flujo. Eso se describe, puedes describirlo en los resultados, pero, Okay. pero aquí tienes que decir, por ejemplo, aquí tendrías, aquí serían todos los que tuvieron los criterios de inclusión. ¿Sí? Aquí tendrías todos los que fueron criterios de exclusión. Y acá tendrías, digámoslo así, las pérdidas. Claro. Entonces, este árbol es muy importante porque tiene que estar descrito aquí. Aquí quién salió, cuáles fueron las razones por las cuales salieron. En los criterios de exclusión tendrías que poner todas las razones por las cuales no se salieron. Aquí este es el seguimiento. Muy bien. Y después de ese 3, ¿cuál seguiría tú mismo, Armando? ¿Qué le pondrías? Ya la parte analítica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la primera parte de la parte del análisis estadístico? La parte descriptiva, doctor. La parte descriptiva, tú le pondrías la parte descriptiva. Lupita, ¿tú qué le pondrías? Sí, la descripción general del estudio, cómo lo hice. Yo creo que la descripción general del estudio te quedaría aquí. En el 3.1 es la descripción general del estudio. ¿Qué son los pasos? ¿Qué es lo que vimos aquí en el flowchart? ¿No? Ahí. Pero acá ya estamos en el análisis estadístico. Los conceptos éticos. Ok, ese sería un 5. Un 5, ok. 5 es toda la parte de ética. Pero en la parte de estadística que está diciendo Armando, ya él, ¿qué le pondrías? ¿Cuál sería tu 4.1? El cálculo de tamaño de muestra. Primero va el cálculo de tamaño de muestra. Aquí no se vale poner, fue una muestra, así como si fueran residentes, ¿no? Entonces, fue una muestra por conveniencia, fueron los que me convenían para graduarme, ¿no? No se vale eso. ¿Sí? O sea, ahí hay que decir, hay que poner los alfas, los betas y todo el rollo. Y después del 4.1, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el análisis la descripción, análisis descriptivo. Claro. ¿Y luego? Ya más complejo sería el bivariado y luego el multivariado. Bravo. Bivariado y multivariado. Y tiene que ser muy descriptivo de cuáles son las variables que van a entrar, ¿sí? O sea, tiene que quedar muy claro. Lo que no se vale es ponerle así como residente.
Vamos a hacer una U de Manny Whitney TED Student Chi cuadrada, regresión logística y riesgo relativo, ¿no? Y usted escoja cuál es la que va a entrar. Y en el apartado de ética, estimado Ignacio, ¿qué es lo que va? Hacer mención de todas las normas o entidades de las que nos basamos para no caer en maltrato o cuidado de los pacientes. Muy bien. Normas internacionales y todo lo que regula, pues, el buen trato a los pacientes. Internacionales, que el sometimiento al comité, También. el número de sometimiento, ¿sí? Y hoy en día se utiliza que se hagan anexos. Entonces aquí, por ejemplo, ya le pones aquí el anexo 1, que casi siempre no se publica, donde se pone el consentimiento informado. ¿Sí? Y si el estudio es un estudio de riesgo menor al mínimo, bueno, no, riesgo mínimo, si es riesgo mayor al mínimo, y así se le va poniendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esa era la tarea, y ahora lo que vamos a ver un ejemplo de estos pasos que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces, para esta tarea le pedimos a Lupita que nos enseñe su trabajo. Y entonces, mi buen Armando, ¿qué te parece si nos ayudas a leerlo? Claro que sí, doctor. Entonces, venga la alegría con el título. A ver. Dice Asociación de Asfixia Perinatal y Alteraciones Motoras en el Lactante Nacido a Término, una corte histórica. ¿Qué te parece el título? Pues ya lo hemos venido hablando y pues es un título corto. Sabes a lo que vas a leer, que es una corte retrolectiva, y habla de lo que son las alteraciones que causa la asfixia perinatal en los neonatos nacidos de término. Ok. Creo que está bien, está corto y está claro. Ok, entonces se ve bien, ¿no? Se ve requete bien. Y entonces, ahora, Yaelcita, ¿qué te parece si leemos el resumen? Claro. Resumen, introducción. La asfixia perinatal puede afectar del 15 al 20% de los recién nacidos a término en países en desarrollo. Esta patología puede condicionar alteraciones en el neurodesarrollo. La detección oportuna de alteraciones motoras y su manejo con intervención temprana puede favorecer un adecuado neurodesarrollo, disminuyendo la probabilidad de presentar secuelas que podrían afectar el desempeño personal, escolar y social. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Este es antecedente y justificación, ¿no? Entonces, estoy justificando por qué quiero hacer el estudio. ¿Qué es lo que nos podrías decir? Pues me parece concreto, solo que, bueno, como lo leí, creo que se repiten algunas palabras muy cercanas como neurodesarrollo, pero creo que es difícil como poner otra. Alteraciones, aquí está una vez neurodesarrollo. Y puede favorecer un adecuado neurodesarrollo. Lupita, aquí te la dejamos porque está bien difícil saber si podemos cambiar ahí la palabra neurodesarrollo. Pues a ver si puedes moverlo, ¿no? Pero sí sería lo único que yo le veo ya a él. Ok. Ahora sí, Luz. Métodos. Se revisaron los expedientes de lactantes nacidos a término, egresados del servicio de neonatología del Hospital de Ginecopediatría 3A, que acudieron periódicamente durante su primer año de vida a la consulta externa de control pediátrico, incluyendo la evaluación de su neurodesarrollo.
¿Qué te parece? Bien, se me hace que se ve cómo se llevó a cabo el estudio, en Así. qué lugar, cuál fue la población y sí, bueno, la población que dice los neonatos que de primer año de vida y que acudieron a la consulta externa. Ok. Bueno, para empezar, Tengo duda. Ahí, esta parte que estamos leyendo es... sí, ya. Esta parte que estamos leyendo corresponde al resumen y abajo está material y métodos, ¿o este es todo material y métodos? Este es solamente el resumen. No. Ah, ok, ya, gracias. Yael, fíjate que ya me di cuenta de algo. ¿Qué le faltó al resumen? Bueno, cuando estamos pensando en un resumen, siempre tenemos que estar pensando que aquí debe de estar el objetivo. ¿Sí? Entonces aquí faltó el objetivo, que seguramente el objetivo es evaluar el neurodesarrollo de los pacientes con asfixia perinatal. A mí me gustaría saber si es algún determinado tiempo. O sea, como a los 6 meses, o alguna cosa más. ¿No? O sea, la revisión fue periódica durante todo el primer año de vida, cada 3 meses. Ok, entonces, asfixia perinatal, evaluar el desarrollo de los pacientes durante el primer año de vida. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era la primera parte de material y métodos? ¿Qué es lo que habíamos dicho? ¿Cuál era la primera parte de material y métodos, estimado? Tipo de estudio. Claro, ¿no? Aquí le puedo poner, se realizó una cohorte. ¿Fue prole retrolectiva? Lupita. Sí, Retroactiva. pero eso va en el resumen también, doctor. Porque Sí, como tenemos limitación de palabras, sí. Se realizó una corte histórica. Y después de esto, ¿qué sigue? Lugar. El lugar en el resumen no es importante, ¿eh? El Ok. lugar no es importante porque como viene muy cerca de esto, viene muy cerca de los nombres y aquí, entonces aquí sabemos que va a ser en la ginecoteca. Entonces, quizás eso no es importante. ¿Qué otra cosa? Criterios de inclusión. Se incluirá a niños con asfixia. Y luego, ¿cuál fue el...? Sí, Armando. Dígame algo. Sí, entonces, ¿qué otra cosa le pondrías ahí? Ah, perdón. Porque no veo. Ah, ahí ves. Pero Se realizó una corte histórica, se incluyeron a niños con asfixia. no sé qué pasó, pero no veo nada, doctor. Espera. Ah, no te preocupes. Sí. Yaelita, entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, ahí podría poner el rango de edad. Con asfixia, ok. Ok, entonces, por ejemplo, rango de edad, para no poner más, le podríamos poner aquí a niños neonato. que se incluyeron a recién nacidos con asfixia que acudieron a la consulta externa, por ejemplo. Y esto ya nos dice que no fueron hospitalizados. ¿Sí? Aquí está. A la consulta externa. Muy bien. ¿Qué otra cosa dijimos, estimado Oscar? ¿Qué otra cosa dijimos que lleva el material y métodos? Pues aparte de los criterios, pues los de exclusión, ¿no? ¿Cuál sería? Pues se excluyeron aquellos pacientes que no se contaba con la información completa o que en un momento dado
No sé qué más puso la doctora Lupita en su... No, en su excluimos a punto. los pacientes que tenían genopatías, alteraciones metabólicas, malformaciones congénitas, porque todo eso altera el El desarrollo. neurodesarrollo, exacto. ¿Qué te parece si lo centramos todos en enfermedades congénitas? Enfermedades congénitas, por ejemplo, ¿no? Sí. Para no ponerlas todas. Adelante en el material y métodos sí vamos a poner todas, pero aquí en el resumen no. Ok. ¿Ok? Ok. Muy bien, ya teníamos eso. Y después, ¿qué otra cosa dijimos que tenía que venir? ¿Se acuerdan? Entonces teníamos, Bueno, la descripción del estudio venía, aquí ya está, ya está, ya está, y ahora el análisis estadístico, falta la descripción del estudio y después el análisis estadístico y la ética. Bien, entonces, ajá, pero todo tiene que ser resumido. Entonces, ahí puedo poner descripción del estudio o no la puedo poner. Puedo irme derechito al análisis estadístico, ¿sí? ¿Y qué pondrías tú, estimado Alex? Aquí en el resumen, ¿qué pondrías? Así como que tus 3 renglones, ¿qué es lo que pondrías? O María de la Luz, ¿qué pondrías en tus 3 renglones de análisis estadístico? Pues ahí yo pondría, se utilizó, dependiendo de la estadística, si fue descriptiva, si hubo análisis de univariado, multivariado, y bueno, pues ahí yo creo que sería como lo principal, y ya la descripción total sería ya en el apartado Sí. del otro Fíjate que contenido. aquí, como ella utilizó riesgo relativo, aquí, RR, Ajá. entonces aquí se utilizó, hay que ponerle riesgo relativo, o se analizó con riesgo relativo, y aquí le pones RR, intervalos de confianza del 95, porque lo tienes que poner, ¿no? ajá. Del 95%, y aquí le pones intervalo de confianza del 95%, para evaluar el efecto de la asfixia en los niños. ¿Sí? Puede ser. Y a veces ya con eso queda, ¿eh? Ok. Ahora, se revisaron los expedientes. Yo creo que eso no es importante. ¿Sí? Ok. Lo que yo creo que es importante es cómo se evaluó el neurodesarrollo. ¿Cómo se evaluó el neurodesarrollo, estimada? Bueno, fue con una escala de la doctora Miel Tizón, que evalúa a los niños en el primer año de vida. Se evaluó con la escala de esta, ¿no? Y ahora sí, vamos a los resultados. Nacho, ¿puedes leer los resultados? Sí. Se revisaron un total de 172 expedientes, de los cuales 86 contaban con el antecedente de asfixia perinatal. Se encontraron alteraciones motoras en 12, 14%, de los pacientes con antecedente de asfixia perinatal, mientras que en el grupo sin asfixia perinatal solo se encontró en 2.3% de los pacientes. RR 6.81 con un intervalo de 1.47 a 31.42 y el valor de P igual a 0.005. Ok. A veces, no, si tienes el intervalo de confianza, no es necesario este valor de P. Con esto es suficiente, Ok. ¿no? O sea, eso uno o el otro, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas? ¿Qué otra cosa le pondrías, estimado Nacho? Resultados.
Pues sí, ya está el riesgo. Si acaso la traducción, no sé, de esos resultados, o sea, de que efectivamente el riesgo relativo, pues sí es significativo. Entonces, estaríamos hablando de alrededor de 5 veces que aumenta el riesgo, ¿no? Ujú. De que la asfixia perinatal traiga consecuencias en el neurodesarrollo, en alteraciones motoras, pues. Ok. Ok. Pues sí, que yo le pondría, se encontraron alteraciones motoras en 12. Eh, a mí no me queda claro de estos. Ya sé. Aquí 86 contaban con antecedente de asfixia. Aquí me gustaría que pusieras el porcentaje, ¿no? Ah, bueno, lo puse 50-50 como estaba en el cálculo de tamaño de muestra. 50% contaban con antecedentes de asfixia. Y aquí en lugar de revisaron, yo te pondría se incluyeron. Ok. Y entonces aquí le cambias, estas son 3 palabras, y entonces aquí le cambias a 172 recién nacidos, porque eran, o sea, vamos a ver, eran recién nacidos, ¿no? Ajá. De los cuales, ¿eran a término o no? Sí, todos son a término, es un requisito. Ok, entonces, las asfixia eran término, entonces aquí tengo recién nacido a término, y como es una palabra que se repite muchísimo, entonces aquí yo podría poner recién nacido a término. Ok, para ya no escribirlo. Claro. Okay. Esta patología puede condicionar alteraciones en el desarrollo. Yael, tú que leíste la introducción, Ujú. a mí me parece que aquí le falta una pizca de, de la razón por la cual queremos hacer el estudio. ¿Dónde está la controversia? En la introducción, la importancia para la prevención de secuelas, ¿no? La importancia de la identificación o Es que del seguimiento de estos niños, ¿no? Los estudios se están haciendo, bueno, los que se han hecho clásicamente son niños pretérmino. Claro. Que se les busque este problema. Los niños de término no se les está haciendo caso. Claro. Entonces, y menos en el primer año de vida. Los estudios que hay son de 6 años en adelante. Y entonces, existe controversia, ya que la mayoría de los estudios se realiza en niños pretérmino. Y a los a término los olvidan. A los a término se los hacen en la edad escolar cuando ya está instalada la secuela. Sí, exactamente. Los niños pretérmino, y entonces esta patología esta patología también puede afectar a niños a término. Pero no hay estudios, ¿no? Pero nadie lo estudia. Entonces aquí es como poner la controversia. Y entonces ella termina diciendo que sí existe, o sea que en este estudio donde es mita y mita, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de estudio es si son mita y mita? ¿Ya vieron? Que este estudio es micha y micha. ¿A poco así son las cortes, Oscar? No. Aquí escogió mita y mita. ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de estudio es? Casos y controles, ¿no? Parece un casos y controles, pero el casos y controles empieza del resultado. Así es. Oh. Oye, Lupita, está medio raro este estudio. Si escogiste 86 con asfixia y 86 sin asfixia. Pero es que, Sí, Armando. doctor, pero es que de todas maneras, ella ya sabía
ya tenía el resultado porque todos tenían asfixia perinatal y eran embarazos de término, ¿no? No, porque mira, tienes 172, de los cuales 86 tenían antecedente de asfixia perinatal. O sea, cuando tú estás haciendo una corte, no seleccionas a los pacientes, simplemente los sigues. Y lo que obtienes es la incidencia o la prevalencia de la enfermedad. Sí. Porque simplemente dices, a ver, de los 100 niños que nacieron en el IMSS, ¿cuántos tuvieron asfixia? ¿Me explico? Exacto, sí, claro. O sea, no, y aquí fue 50 y 50. ¿A poco 50 nacen con asfixia, Lupita? 50%. No. ¿Sí? No, realmente la prevalencia es como del, bueno, es que de lo que ahorita que llevo es entre el 5 y 7%, pero Ok. también es que hay un subregistro. Ok, Ese es bueno, el pues problema. si es el 5%, es el 5%, ¿eh? No pasa nada. Sí, no fue por el cálculo de tamaño de muestra que me pedía, lo calculé así a 1 a 1, pero Ajá, realmente sí va a ser mucho menor. sí, pero cuando estás haciendo el cálculo de tamaño de muestra, aunque te salga 1 a 1, aunque le pongas 2 a 1, 3 a 1, no importa para una corte. En la corte te va a decir, Sí. se requieren 172 recién nacidos. ¿Sí? Ujú. Y de ahí lo dejas libre a que salga lo que tú quieras. ¿Me A lo explico? que encuentre. Ujú. Claro, 172 de los cuales voy a hacer una tontería, ¿no? De los cuales un 5% serían, bueno, como no me sé el 5%, sí me sé el 17, son como 9. como 9. Una pregunta. Como 9 más o menos. Sí, por favor, Alex. ¿Aquí son esos pacientes los que se incluyeron o nada más se tendrían que incluir a los que presentaron asfixia perinatal? No necesitas el denominador, o sea, necesitas tener la tabla de 2 por 2. Entonces Para tú, hacer la comparación. Ujú. ajá, aquí lo que se está diciendo es que la tabla de 2 por 2 quedaría más o menos así. A ver, déjeme ver si puedo anotarla. Sí, ahí hay un Entonces, espacio. la tabla de 2 por 2 quedaría, tienes aquí así, y tienes esto. Así se calculan los riesgos relativos, ¿cierto? Y en las columnas vas a tener los que tienen alteración motora, que es el desenlace, versus los que no tienen alteración motora. Y la pregunta de investigación es, si los niños asfixiados a término, ¿sí? Versus los niños no asfixiados a término, tienen mayor repercusión, o sea, tienen aquí un riesgo relativo de tanto. Entonces, ella lo que dice es, voy a hacer una corte de puros pacientes que sean recién nacidos a término. Va a haber unos que se asfixien y otros que no. Lo que pasa es que uno como pediatra, lo que dice es, ay, es un niño a término, no importa. O sea, no importa que se asfixie. Ya se recupera. Se recupera, tiene mecanismos para recuperarse. Y lo que quiere decir aquí, Lupita, es, fíjense ustedes como un recién nacido a término que está asfixiado, de todas maneras va a tener alteraciones motoras durante el año de vida que está teniendo. ¿Es así, Lupita? Sí, así es exactamente. ¿Se entiende, Alexander? Doctor, pero sí, como dice, pero sí llama la atención de que de esas 172, porque como dice usted, está calculada la muestra para revisar 172 expedientes, pero que te salga el 50% de incidencia de asfixia en los recién nacidos a término, como usted bien dice, o la doctora dice también, solamente hubieran salido 10. Exacto. Y salieron demasiados, ¿no? Exacto. O sea, ahí es cuando dices, ay, aquí hay guachicol, ¿no? Aquí me guachicolearon. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que aquí hay 10 y aquí debería de haber 160. 90. 162. 162. ¿Sí?
Y entonces, con alteraciones motoras, de estos 10, voy a ponerle aquí 9, y aquí voy a ponerle 1, y aquí de estos 162 voy a ponerle 3. Es al revés. 3, y aquí le voy a poner 159. ¿Sí? Y entonces aquí saco el riesgo relativo. ¿Cuánto es el riesgo relativo de esto, Oscar? ¿Lo podría sacar? 9 por 159 entre 3 por 1. No, permítame. Entonces yo tendría aquí que las asfixias, las alteraciones motoras en la asfixia se presentaron o sea, la incidencia de alteraciones motoras ¿de cuánto fue? Bueno, 9/10 es de un 90%, ¿cierto? 9 de 10 es 90%. En el grupo de asfixiados. En el grupo de asfixiados, la incidencia de alteraciones motoras fue de un 90%. Y ahora, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia en los no asfixiados? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 de 162? Úchale, pues. ¿Alguien tiene por ahí una calculadora? Alex. ¿Cuánto es 3 de 162? Nacho. Son 54.33. 0.05. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuánto es el riesgo relativo? Y el riesgo relativo. 9/10. No, 0. Sería 0.9 entre 0.05. 1.8. 1.8 de riesgo relativo. ¿Ok? Y entonces, en los resultados tendrías que reportar la incidencia fue de un 90%, ¿sí? Y el riesgo relativo fue de 1.8 con su intervalo de confianza que va ahí ya no lo calculamos, pero vamos a poner que va de 1.1 a 7. Y entonces eso sería lo que tendríamos que, ¿sí? ¿Sí, Lupita? Muy bien. Sí, doctor. Hay que tener cuidado porque si no, sí puedes ahí poner guachicol horrible, ¿eh? Sí. Este estaba muy guachicoleado. Sí. Sí, es que lo hice en base al cálculo de tamaño de muestra, pero realmente sí me está saliendo otra cosa. Ajá. Entonces, si es una corte. De hecho, revisé expedientes de un periodo de tiempo, no es en cuanto al número, sino al periodo de tiempo de 5 años, en los que se llevó a cabo esta consulta con una doctora que hacía la evaluación neurológica. Ok, perfecto. Entonces es toda la consulta, tienes que tener 172 pacientes. Toda la consulta. Pacientes, no es que sea 1 a 1, 1 a 1 es cuando estás haciendo un ensayo clínico. Cuando es una corte queda libre. Sí, ok. ¿Sí? Perfecto, ok. Y ahora sí, lo que decía Yael, conclusiones. Venga, Yael, conclusiones, a ti te toca. La asfixia perinatal es un factor de riesgo para presentar alteraciones del neurodesarrollo. Es importante realizar una detección oportuna de las alteraciones motoras y realizar una intervención temprana para favorecer un adecuado neurodesarrollo en los pacientes con este antecedente. Ok, te toca criticar. Bueno, aquí, como lo mencionaba, que finalmente debe estar expresado el título y, bueno, más que nada la respuesta a la pregunta de investigación. Ok, ¿no? La pregunta de investigación es, ¿cuál es la asociación o si existe asociación entre la asfixia perinatal y alteraciones motoras en el recién nacido a término?
Y entonces aquí, ¿cuál sería la conclusión? Entonces creo que ahí valdría la pena nada más, bueno, queda claro que sí existe asociación, Aquí faltaría... pero ¿en quién? En la población, porque decía la doctora Lupita la importancia del recién nacido a término, ¿no? Que no se había estudiado en ellos. Claro. ¿Y ahora qué opinas de, ¡ay! ¡Ay! Es importante, es muy importante realizar una detección oportuna de alteraciones motoras y realizar una intervención temprana, porque la intervención temprana va a mejorar el adecuado neurodesarrollo en los pacientes con este antecedente y si los encontramos a tiempo, vamos a ser felices todos. Vamos a encontrar la felicidad. Opino que ese es mi problema también. Siempre pongo cosas de más. La verdad, doctor, de que no es concluyente tampoco. La mayoría de los estudios nunca son tan tajantes y tácitos en lo que reportan. La mayoría de los estudios, pues, como lo que tú pretendes con tus estudios es que tenga una validez externa, entonces no puedes evaluar a toda la población de recién nacidos a término. Entonces siempre debe de haber como en la conclusión de que se deben de hacer más investigación al respecto y más aumento en tamaño de la muestra, ¿no? Ok, pero lo que yo les quiero decir es, eviten la Rosa de Guadalupe. O sea, Ok. la Rosa de Guadalupe está aquí está presente. Así. Parte, El drama completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la primera parte estuvo bien. La asfixia perinatal es un factor de riesgo para presentar alteraciones en el desarrollo de niños a término entonces aquí podría decir que los niños a término también, también sufren, ¿no? Pues no es lo mismo. También los niños sufren. No. Lo que te quiero decir es, esto es lo máximo que le podrías poner de drama. Ok. Pero no poner aquí que, Ok. que la detección oportuna, porque aquí no se habla de detección oportuna. Ok. Aquí se habla de... eso, Perdón, sí, Alex. eso podría ir, bueno, ya con un poquito más técnico en discusión. Claro. Claro, ahí sí. Ahí sí, entonces puedes decir, vean ustedes cómo salieron alteraciones, entonces hay que detectarlas oportunamente para tratarlas y los tratamientos a estos pacientes pueden ser tal y tal y tal y tal y tal, ya se habían descrito previamente, ¿sí? Todo esto está muy bueno, o sea, la Rosa de Guadalupe es buenísima, pero para la discusión. Ok. ¿Sí? Ahí en la discusión cuentan un cuento chino, algo que les haya dicho su mamá cuando eran chiquitos, ¿no? Ok. Pero en la conclusión no, ¿sí? Ok, muy Y bien. menos cuando es algo que no viste. Por ejemplo, aquí es la intervención temprana, eso no se estudió. Bueno, eso es en base a los antecedentes que investigué. Sí, pero no Investigué estudiaste. cómo lo favorece. No hiciste un No. ensayo clínico donde había intervención temprana contra intervención tardía. No. No. No, y aparte no es ético. No es ético. Y entonces, pero eso sí podría quedar en la parte ¿cómo se llama? De discusión. Aquí puedes poner, este estudio es importante porque no se ve hecho en niños a término, ¿no? Encontramos que los niños a término también, ¿no? También lloran, ¿no? Ok, muy bien. Que esa es una película que ya Los ricos también lloran, fue una novela que ya te ganaron, pero bueno. A mí en lo personal me gustan las conclusiones que tienen como base los antecedentes, digo, los resultados. Y aquí el resultado es que sí se presentó alteración. Y entonces, fíjense ustedes cómo la asfixia perinatal sí provoca alteraciones hasta en niños a término. Sí, señor. Es muy contundente y muy directo. Sí, por ahí alguien quería hablar, perdón.
Solo preguntar, ¿aquí se puede poner así como la asfixia perinatal o igual, digo, como un factor de riesgo o la asfixia perinatal se asocia a el riesgo de presentar alteraciones de neurodesarrollo? A mí me Digo, no gusta, sé qué otros factores de riesgo se evalúan. a mí me gusta que, mira, por ejemplo, cuando estoy siendo revisor de un artículo de la revista médica, cuando te piden el formulario de revisión, como lo que se le pide a los autores, entonces, ya no se les puede enseñar, porque ya no tengo ninguno ahorita asignado, pero lo que se le pide a los autores es que, es que sea congruente lo que dice el título con lo que dice material y métodos, con lo que dice los resultados. Y entonces, si aquí dice asociación, quizás aquí tendría que decir asociación, ¿sí? La asfixia perinatal se asocia con alteraciones del neurodesarrollo. Alteraciones. Así, prácticamente es como el título, o sea, sí se asocia, ¿no? O la asfixia perinatal es un factor importante o es uno de los, ¿sí? Pero efectivamente tiene que estar prácticamente como está en el título, ¿ok? Entonces ahí hay que agregarle nomás alteraciones motoras, porque esto solamente es alteraciones en el neurodesarrollo. Se asocia con Tienes toda la alteraciones razón. motoras. Tienes toda la razón. Ok. Y aquí podrías ponerle algo más de pimienta. Alteraciones motoras en el primer año de vida. Ajá, sí que ese es el objetivo. Ajá. En el primer año de vida. En el recién nacido a término. En el recién nacido a término. Ok. ¿Sí? Y ahora sí, vámonos a lo que te truje Chencha, ¿no? A lo que te truje Chencha es el material y métodos. Ok, sale. Venga de nuevo, Oscarín, te toca. Perdón, es que tenía problema con el audio. No te preocupes. Doc, yo, de hecho, no acabé de hacer la tarea. Lo que está haciendo, las otras tareas las he entregado, pero ahorita de material y métodos no alcancé a completarla. No te preocupes. No, nada pero más es leer la de Lupita, dice. Sí, nada más leer la de Lupita, por favor. La que está en pantalla. ¿Puedes subir? ¿Mande? A ver, lo de material y métodos. Sí. A ver, se realizó. Ajá. Se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte histórica con la revisión de expedientes de lactantes egresados del servicio de neonatología del Hospital de Ginecopediatría 3A del IMSS, que acudieron periódicamente. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijimos? Que cómo tenía que ir este apartado. Entonces dijimos, Ese apartado era el tipo de estudio y dónde se había realizado, ¿no? Okay, pero es por parte. Redundante, sí. Entonces, primero vamos a analizar este primer renglón. Y entonces, ¿qué te parece que ella dice, es un estudio retrospectivo de una corte histórica? Achis, mariachis, ¿no? Redundante. Híjole, se te fueron las cabras, ¿no? Entonces, puede ser que le ponga, se realizó una corte histórica. Exacto. Pero a mí me gusta mucho que se describa. Fue un estudio observacional. Claro. Retrospectivo. Analítico. Retrospectivo. Analítico. Longitudinal, porque lo midieron varias veces. Sí, longitudinal. Exacto. Y entonces aquí podríamos decir, ¿cuántas veces midieron a los niños? Doctor, estamos viendo la pantalla de los dibujitos. Y todos nada más. Qué barbaridad. En los cambios. Qué barbaridad. Y yo escribiendo ahí, yo así. Díganme, ahí ahora sí ya estamos bien, ¿verdad?
Ok. Sí. ahora. Entonces, retrospectivo, el retrospectivo, donde se citaron en unas 3 ocasiones a los pacientes. Doctor, al decir una corte histórica, ya no viene, ya es necesario todavía poner que es retrospectivo, si ya sabemos de que es una corte histórica. Híjole, a mí sí me gusta. Ok, Sobre todo para material y métodos. de acuerdo. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Pero vamos a ver cómo lo hacen algunos. Depende de la revista, ¿eh? Entonces, hay algunas revistas que te piden que sea así tal cual. O puede ser que es un estudio consecutivo de pacientes o una descripción tal cual sin ponerle corte. Entonces, ahí hay que ver cómo lo hace la revista donde lo vas a mandar, ¿no? Okay. Y ahora sí viene la segunda parte que sería la descripción. Se revisaron los expedientes. Perdón, Oscar, te corté. Sí, gracias. Se revisaron los expedientes de lactantes egresados del servicio de neonatología del Hospital de Ginecopediatría 3A del IMSS, que acudieron periódicamente durante su primer año de vida a la consulta externa de pediatría. ¿Qué más le pondrías aquí en lugar de periódicamente? Porque el cometa Halley también viene periódicamente, ¿no? Cada 3 meses, ¿qué es lo que se hace? Dice la doctora Lupita que acudieron cada 3 meses durante su primer año de vida. Lo que yo quiero decir es una receta de cocina, ¿no? Material y métodos es una receta de cocina. Entonces, siempre sucede que es así. Y ustedes le echan una pizca de sal y le echan hierbas de olor. Y tú así, escúchale, ¿cuánto, no? No, pues ahí a su gusto, a su gusto. Y tú, pues siempre te queda salado, te queda mal, porque dices, ay, no manches, mi gusto, pues ¿cuál, no? Entonces es mejor que aquí, para ser científico, digamos, cada 3 meses durante su primer año de vida, ¿ok? Esos fueron los expedientes que fueron revisados. Ok, sale. Alex, ¿se incluyeron en el estudio? Se incluyeron en el estudio pacientes nacidos a término, con peso adecuado a edad gestacional, sin malformaciones congénitas, genopatías o alteraciones metabólicas. Habíamos dicho que aquí venían criterios de inclusión, criterios de no inclusión, que serían estos. Los no incluidos es sin malformaciones congénitas, está bien. Aquí yo pondría, ¿a qué le llama a un niño a término? ¿Sí? Entonces, yo aquí le pondría más de 38 semanas. De 38 a 42 semanas. Claro. De 38 a 42 semanas de edad gestacional, ¿sí? Con peso adecuado para edad gestacional, sin malformaciones congénitas, genopatías. Y aquí falta la parte de la exclusión. ¿A quién excluyeron? Pues a los que tenían esos problemas. No. O sea, incluimos recién nacidos a término con peso adecuado a edad gestacional. Excluimos a los malformados o problemas congénitos. No. Hay una gran diferencia, Yael, entre criterios de inclusión, criterios de no inclusión y criterios de exclusión. ¿Nos podrías ayudar? Sí. Por ejemplo, los criterios los de inclusión son muy, muy estrictos, ¿no? ¿A quién vamos a estudiar? En el rango de edad, en el tipo en la presencia de la enfermedad, o si esta tuviera algún tipo, por ejemplo, un subtipo histológico específico, ¿no? Se me ocurre en alguna enfermedad oncológica. Pero en los de exclusión, en este caso, por ejemplo, a mí se me ocurre aquellos que
pudieran tener asfixia, pero no condicionaba por ser un niño pretérmino. No. Es decir, no, más bien una asfixia ocasionada por algo más. No. ¿Podría ponerse excluyeron a los niños que presentaron malformaciones congénitas, por ejemplo? ¿No? No, Lupita. Esos son los de no inclusión. De no inclusión, sí. Los de exclusión son los que sí, los que ya estaban ahí, los que sí tenían los datos. Sí. Y les dijiste que vinieran a la consulta y no llegaron. O nada más. Los que se excluyeron fueron Nada los más que no llegaron a una presentaron sola. el seguimiento periódico durante el primer año de vida. Son los que se excluyeron. Que empezaron bien, por ejemplo, y abandonaron a los 6 meses o no se presentaron hasta los 4 meses y ya no solo al año. Se excluyeron a los que no cumplieron con el seguimiento. Perdón. O bien a los que presentaron desnutrición durante el primer año de vida, que también afecta el neurodesarrollo, y a los que presentaron neuroinfección o traumatismos craneoencefálicos con afectación durante el primer año de vida. Son los que sacamos durante el estudio. Entonces, ya los Perdón, habían doctor. incluido, ya formaban parte de mi corte y chin, se me perdieron. Ajá. Alex, Sí, adelante. son los que excluyen. ¿Esos no son criterios de eliminación que de los que entraron ya al estudio pero se eliminaron durante el estudio? Sí, esos son criterios Yo de los puse como exclusión o de eliminación, es lo mismo. Ok. Ok. Sí, es que yo los puse como eliminación a estos. Yo tenía entendido que los de los de exclusión o de eliminación eran diferentes, ¿no? Sí, No como yo también sinónimo. entendí eso. Yo entendí que exclusión eran qué características tenían para no poderlos meter al estudio. Y los de eliminación son los que ya estaban y los saqué por algún motivo. Exclusiones ya están y los saco. Esos son los de eliminación, pero los de exclusión lo teníamos entendido, creo que la mayoría, como aquellos que no presentan o que presentan algo más, que tienen lo que quiero, pero tienen algo más por los que no los puedo incluir, por eso son de exclusión. Sí, no. Exclusiones ya formaban parte de este core de pacientes y salen. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que aquí yo había puesto un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, en el árbol de decisiones aquí están todos los que tuvieron los criterios de inclusión, que cumplieron todos los criterios de inclusión y ninguno de no inclusión. ¿Sí? Todos los de inclusión. Entonces, no inclusión, ok. Y ninguno de no inclusión. Ok. Ninguno. Y después, ya que empecé a darle seguimiento, a la mitad del camino me di cuenta de algo. Me di cuenta que estaba desnutrido, que no tenía leche, que se desnutrió a medio camino, que tuvo una enterocolitis, que tuvo sepsis, que tuvo lo que quieras. Y entonces ese niño pues no puede jugar la carrera. Y entonces lo excluyo. ¿Sí? Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, no, perdón. Sí, adelante, por favor. Mire, en mi corte yo estoy midiendo a las 16, a las 20 y a las 23 a las pacientes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la paciente llegó a las 22, a las 16, perdón, a las 20 y ya no llegó a la 23? O sea, tengo dos mediciones importantes. A las 16, o sea, ¿a sí. las cuántas? ¿A las 16 ¿Perdón? después de cuántas? O sea, mi objetivo era medir a las pacientes a las 12, a las 16, a las 20 y a las 24. Y esa paciente la logré medir a las 12, a las 16, a las 20. Ya no llegó al de las 24. Esas medidas son importantes, ¿de acuerdo? Pero no tengo esa última medida. Esa paciente queda eliminada o se utiliza ese dato posteriormente, porque en todas las cortes todos los datos que yo recolecte son importantes. Claro. Entonces, y en la hora del análisis, yo lo tengo que incluir, me imagino también, ¿no? Y dentro de los resultados igual. Sí, sí, depende de ti, depende del diseño. Pero, por ejemplo, si tú haces un estudio, por ejemplo, de Kaplan y Meier,
una curva de supervivencia. Y en esta curva de supervivencia, tú vas a contrastar, digamos que la presencia de virus del papiloma humano. ¿Te gusta? Ujú. Y entonces tú dices, bueno, yo voy a evaluar a qué edad se presenta el desenlace, que puede ser a las 12, que puede ser a las 16, que puede ser a las 20 o que puede ser a las 24. Ujú. Y entonces puede ser que una que vino aquí a las 20 semanas ya no regresó, se perdió con la pandemia. Sí. Y entonces lo pongo como caso censurado. Y los casos censurados Ok. quedan con una. Entonces sí te aportan, sí te regalan un tiempo persona, y tú lo que dices es, la última vez que los vi no tenía el desenlace. Claro. Bueno, entonces no la tengo que eliminar o excluir. No, Ok, no, 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 no. de acuerdo, Entonces, y aquí lo contrastas contra otra cosa, de ¿no? acuerdo, de Yo acuerdo. sí los excluyo porque se ha reportado que estas alteraciones pueden presentarse a los 3 o a los 8 o 9 meses, por eso sí los excluyo. Ajá. Y Entonces, como pueden ser transitorias, pueden presentarse a los 7 meses, a los 6 meses, por ejemplo, y a los 9 meses ya no encuentro nada. ¿qué es la diferencia entre una curva de Kaplan-Meier y en hacer un modelo de riesgo relativo? Donde yo veo cuántos tuvieron alteraciones motoras, digamos que al año. Ajá, ¿Sí? exactamente. O a la edad que tú quieras, ¿no? A la edad que tuvieron, ajá. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces, entonces le seguimos. Le seguimos. Entonces, ok, se revisaron los expedientes de los egresados, ya, se incluyeron en el estudio de pacientes nacidos a término, se incluyeron o se excluyeron los de neuroinfección, ¿sí? Se tomaron en cuenta, no, ahora sí, ¿qué fue lo que recolectaron? El número de gestas, las comorbilidades maternas, la vía de nacimiento. Ya Alex, por favor, para el diagnóstico de asfixia. Para el diagnóstico de asfixia perinatal se tomaron en cuenta los criterios de la Asociación Americana de Pediatría: Apgar menor a 6 a los 5 minutos de vida, gasometría arterial en la primera hora de vida con pH menor a 7, repercusión orgánica dentro de los primeros 7 días de vida y el tipo de reanimación requerida. Ok. Y aquí otra vez se eliminaron a los sujetos. Que hay que intentar no ser tan redundante, ¿no? O es aquí arriba o es abajo. Pero Sí, bueno. más bien la pondría arriba, ¿verdad? Es lo que me faltó. Ajá. Esto iba arriba. O puede ser que quede ahí, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Okay. O sea, si lo pones en alguno de los dos. Ya descripción general del estudio. Se obtuvo del expediente los antecedentes perinatales, las características del nacimiento, incluyendo la valoración de Apgar y el tipo de reanimación. En los pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal se corroboró el diagnóstico, comorbilidades neonatales y la valoración del crecimiento y desarrollo y evaluación del neurodesarrollo en las consultas de seguimiento. Ok, ¿qué más le faltó a esta descripción de aquí? Aquí tenemos que ser amplios. Aquí tenemos que ser muy amplios. ¿Te acuerdas cómo había dicho ella que se habían hecho la evaluación de si tenían alteraciones motoras o no? Cada 3 meses y con una tabla de una doctora, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí van las evaluaciones. Se hicieron cada 3 meses en el consultorio de color blanco, con rayitas amarillas. Se le hizo la escala de Amiel-Tison, y que va de 0 a no sé cuántos puntos, y fue descrita por no sé qué, con su cita, y, o sea, ahí es súper amplio para el que vaya leyendo, sepa exactamente en cuál fue el punto de corte para lo cual fueron llevados a cabo, ¿sí? Entonces, aquí puede ser muy amplio. Aquí es la parte más amplia de la descripción del estudio, ¿sale?
Ok. Y ya después viene el análisis estadístico. Armando, venga, cálculo de tamaño de muestra. El cálculo de tamaño de la muestra se realizó tomando en cuenta la prevalencia de asfixia perinatal en nuestro país, 14.6 por 1000 recién nacidos vivos, y la frecuencia de alteraciones en el desarrollo en menores de 5 años de edad en México, 14.4%, con un poder del 80% y nivel de confianza del 95%. Se obtuvo un tamaño de muestra de 172 sujetos. Ok, 172 expedientes que voy a ver si tienen las características que yo estoy buscando, que tengan seguimiento, y eso es independiente si tuvieron asfixia o no tuvieron asfixia. ¿Ok? Entonces tengo que decir si los agarré al azar, cómo fue que la selección de estos artículos, o sea, si eran casos consecutivos, ¿no? O cómo fueron los que... Ahora, Armando, ¿qué opinas de su cálculo de tamaño de muestra? Yo creo que no sé si creo que tiene que ser un poquito más específica de cómo lo calculó, con qué fórmula, o si fue utilizado con algún tipo de software. Correcto. Y que si fue la proporción que utilizó de 1 a 1 o de 1 a 3, etcétera. Y como usted dice, bueno, no, es que solo es el tamaño del cálculo de la muestra. Sí, porque no dice también si fue al azar, si fue estratificado, o cómo fue la forma en cómo lo recolectó. Pareciera que fuera al azar, pero no está completamente descrito, ¿no? Entonces aquí es la fórmula de proporciones, tomando en cuenta que los niños asfixiados pueden tener un 10% de alteraciones motoras. O sea, aquí lo que tienes que plantear es el delta. O sea, por un lado son el 10%, o sea, la diferencia que buscas entre un niño asfixiado y uno no asfixiado. Entonces, es así para que pongas, a mí no me parece que la asfixia sea algo que nos ayude a hacer el cálculo de tamaño de muestra. El 14.100 no nos ayuda. Lo que nos pasa ayuda, es que no hay una cifra ya registrada de cuántos niños de recién nacidos a término presentan alteración motora. ni nos interesa. O sea, entonces, si no hay una cifra, entonces tú puedes proponer una cifra. O sea, tú haces una hipótesis y dices, bueno, si esto es importante, entonces un 10%, un 20%, un 5% para que sea importante. Okay. Y casi siempre, a mí me gusta mucho esto que dijo Armando, que es ponerlo del software, ¿no? Okay. Se calculó usando OpenEpi. OpenEpi. Ajá. OpenEpi versión 2.0, ¿sí? Ok. Se puede dejar la dirección de la página web, ¿no? Y puedes ahí, si quieres, puedes dejar la dirección de la página web o puedes ponerle allí una cita. Muy bien. ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Sale? Y nos vamos al análisis estadístico. Estimadísimo, Nacho. Para la descripción de las características demográficas de los pacientes, se calcularon frecuencias y porcentajes. En la comparación de grupos, se utilizó la prueba estadística de chi cuadrada de Pearson y la prueba exacta de Fisher. Para establecer la asociación entre las variables asfixia perinatal y alteraciones motoras variables, se calculó el riesgo relativo con un intervalo de confianza al 95%. Se utilizó un modelo de regresión logística multivariado para determinar el impacto de otras variables sobre las alteraciones motoras en los pacientes con asfixia perinatal. ¿Qué opinas? Tengo una duda, ahí donde dice en el tercer párrafo,
para establecer la asociación entre las variables asfixia perinatal y alteraciones motoras variables. Se me fue la palabra variables, perdón, es un error de dedo. Y alteración, es asfixia y alteraciones motoras. La palabra variable se me fue. Perdón. Pues bueno, lo dio muy resumido. No especificó, bueno, no sé si para una publicación se valga hacerlo como lo hacemos en la tesis, que las ordinarias por Pearson o las continuas por Fisher, o sea, dependiendo. Sí, a mí me parece que esto es prácticamente como una tesis de residente. O sea, ahí háganle como quieran, piensen lo que quieran. Se utilizó Chi cuadrada y Fisher, sino a lo que voy es que cuando estás escribiendo un artículo científico, tienes que intentar decir cuáles fueron las características demográficas que estudiaste en cada uno. Por eso es que esta parte de aquí se llena ya con los resultados. Entonces, por eso es que hicimos primero los resultados, porque con los resultados ya tendría que regresarme a explicar cada una de las partes y tendría que ser explícito al 100%. ¿Sí? O sea, intentar... Porque aquí no describen la distribución de las variables, que si se utilizó Kolmogorov o nada, o sea, no nada. Pero eso va en resultados, ¿no? ¿No va en resultados? No, sí, es parte del análisis estadístico, ver la distribución de las variables. Right, perfectamente bien. O sea, aquí tienes que describir cuáles fueron los análisis estadísticos que hiciste. Y entonces, tienes que ser sumamente explícito, ¿no? O sea, esta es una parte en donde, que es larga del material y métodos, porque tendrías que ir describiendo cada uno de los pasos que realizaste. De manera explícita, ¿cuáles fueron los estadísticos que utilizaste, las variables que fuiste poniendo una por una? ¿Sí? No son muchas, ¿no? Entonces, no, de hecho, mis comparaciones fueron con variables cualitativas, no había distribuciones de normalidad ni nada, porque pero fueron cualitativas. igual y el peso y la talla, ¿no? Entonces... No, porque estas son estándar, no hubo variación entre los chiquitines, porque todos eran de un peso normal, únicamente en descripción, pero realmente no hay diferencias, porque son niños que están entre 2,600 y 3,700, o sea, tienen que caer dentro de ese peso. Sí, pero eso lo sabes tú, pero no podemos saberlo los que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, acuérdense que todo lo que no se escribe, no existe. En los artículos, si no está escrito, no existe. ¿Sí? Ajá. Entonces, tiene que estar descrito completamente. Por eso, ese tipo de variables únicamente fueron frecuencias y porcentajes, únicamente porque no lo analicé, porque no hay diferencia realmente. Tienes que ponerlo, ¿sí? Tienes que poner que no se realizó el análisis porque eran igualitos. Yo sí lo analizaría, yo sí pondría las diferencias entre edades, pesos, tallas, a lo cual son las descripciones y las características de las variables. Si ya lo tienes, ponlo. ¿Sí? Okay. Vamos a terminar, Alex, María de la Luz, con los aspectos. Sí, aspectos. Sí. El estudio se realizó dentro de las normas establecidas en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, en el título segundo, capítulo 1, artículo 17, fracción primera que lo clasifica como investigación sin riesgo. Se garantizó la confidencialidad de los datos personales obtenidos de los expedientes, asignándoles un número de folio. El protocolo fue autorizado por el Comité de Investigación y Ética del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, con número de registro institucional R-2020-3603037. Pues ahí está, en general este apartado está bien. A mí me gusta mucho también en estos apartados éticos, a veces poner un poco más, en poner por qué es importante el estudio, o sea, que sería, el estudio aportará, los resultados de este estudio aportarán
que de encontrarse positivos los datos podrían, no sé si me explico, o sea, podrían ayudar a encontrar a más pacientes con asfixia. Entonces, no se hizo ningún problema, no tuvo ningún problema ético, no se le solicitó consentimiento informado porque la mayoría ya había terminado el estudio. No sé si a alguno de ellos les pediste asentimiento informado o no le avisaste a nadie. No, fueron estudios hasta el 2017. Entonces, por ejemplo, aquí se puede poner que debido a las características retrospectivas del estudio, no se solicitó consentimiento informado. Sin embargo, se garantizó, coma, ay Dios, se garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos. O sea, como para poner un poquito más de dede, ¿no? Ajá, ok. Muy bien. Muy requete bien. Pues entonces, ahí ya está agarrando forma, ya tendríamos los resultados, ya tendríamos todo, y ahora lo que sigue ya nada más es redondearlo, ¿no? Y entonces, lo que sí, aquí ya tendríamos material y métodos con resultados, etcétera, etcétera, y lo que sigue sería, lo que sigue sería el de, ¿cómo se llama? ¿Discusión? Claro, ahora ya va la discusión. Entonces, de nuevo, váyanle metiendo más canela, ¿no? Entonces, aquí en el trabajo en clase, ya debería de tener la parte de la discusión que vamos a entregar ¿para cuándo se entrega en la discusión? Para el 2 de marzo. 2 de marzo. Perdón, doctor, material y métodos y apartes resultados, ¿no? Se supone que material y métodos y resultados los resultados ya los habíamos hecho, porque ya tenemos las tablas para publicar, empezamos con las tablas para publicar. Pero no iría resultados con... Tienes toda la razón, sí, tienes toda la razón. Digamos, explicar el resultado, Claro, aparte sí, de las tablas. sí, tienes toda la Encontré razón. esto, encontré aquello y Así es, etcétera, así es. etcétera. Entonces sería los resultados en forma narrativa, cuidado de no ser Exacto. repetitivo y solo describir. No hay interpretación cuando estoy haciendo los resultados. Y después vamos a hacer toda la parte de la discusión, justo como lo habíamos hecho, ¿no? Justo como lo habíamos nombrado en el video. ¿Ok? Para el 2 de marzo. Ok. ¿Sí? Entonces, y bueno, pues hay que citar revistas mexicanas, ¿no? Entonces, la discusión tiene que tener este apartado que habíamos visto, en donde pongo aquí el contraste con la literatura. Tanto nacional como internacional, los hallazgos y mi ronco pecho y la fortaleza y las debilidades del estudio o las limitaciones del estudio y finalmente las conclusiones. ¿Vale? Y si no tengo citas de revistas mexicanas de los últimos 3 años de mi tema. Ahí métele de algo. Ese ha sido mi problema. Puede ser de metodología, puede ser de algún artículo de metodología, puede ser de algún artículo de asfixia o de cesáreas o de algo así. Ok. ¿Sale? Y entonces, okay, amigos, aunque no venga sobre exactamente mi tema, ¿verdad? Exacto, exacto. Okay. Y entonces, estimados amigos, ahí vamos ya. Ahí la llevamos. Ahí va el artículo, ahí va agarrando forma. ¿Sale?
Entonces sigan trabajando y nos vemos para la próxima clase. ¿Sale? Muy bien, doctor. Bonito día. Gracias, Bonito doctor. día. Hasta luego. Gracias Hasta a ustedes. luego. Bye. Bye, doctor.